Después de la multiplicación de los panes, inmediatamente Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se encontraba ya lejos de la tierra, a bastante distancia, sacudida por las olas del mar, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminando sobre el mar, se turbaron y se decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda ir hacia adelante sobre las aguas contigo». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dice: «Hombre poco creyente, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este relato, tal como lo tomé del Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, tiene sus sinópticos, es decir, tienen sus textos paralelos que pueden verse en conjunto, que se encuentran en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos y en el capítulo 6 también, pero versículo 16 del Evangelio según Juan. Antes de entrar con el texto quisiera compartir unos versos del Salmo 107 contigo. Dice el versículo 19: «Ellos clamaron al Señor en su apuro y Él lo libró. Su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa. Den gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias, pregonen
sus obras con gritos de alegría. Versículo 23. Se hicieron a la mar con sus naves por todo el océano y vieron las obras del Señor, todas sus maravillas sobre las aguas. A la voz del Señor, un viento de borrasca hizo encresparse las olas, al cielo subían, bajaban al abismo. El espíritu de las olas se hundía bajo el peso del mal. Daban vuelcos, vacilaban como ebrios. No les valía de nada su pericia. Versículo 27. No les valía de nada su pericia. Pero clamaron al Señor en su apuro, y Él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca. Las olas callaron a una. Ellos se alegraron al verlas calmarse, y Él los llevó al puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por su prodigio en favor de los hombres. Este pasaje que acabamos de compartir de Mateo, que llaman la tempestad calmada o Jesús camina sobre las aguas, tiene distintos títulos, distintos nombres, encuentra muchos ecos en el Antiguo Testamento. Recién compartía con vos justo un salmo que estaba leyendo ayer y me parecía sospechoso que justo apareciera ayer cuando estaba también leyendo este Evangelio. Pero no solamente tiene este eco de este salmo y otros, también hay una imagen muy fuerte en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 8, cuando se habla de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Ustedes saben que ya lo hemos hablado a propósito de aquel verso 3 del versículo 21 de Apocalipsis, donde dice que en la Nueva Jerusalén el mar ya no existirá más. El mar, el lago, el agua, a veces no son términos que están tan bien definidos en los textos, se pueden utilizar uno en sentido de otro. Sin embargo, el mar siempre representó para la cultura semítica aquel sitio, aquel lugar que amenazaba a su capacidad de dominio de alguna manera, a su capacidad de saber, de conocer qué hay debajo. Esto es un fenómeno climatológico que se daba con mucha infrecuencia en el lago de Galilea. Aquí las opiniones de los estudiosos están repartidas. Algunos dicen que estos pescadores estaban acostumbrados a este tipo de situaciones y que esta tempestad había salido, digamos, del marco de lo normal. Eso es uno. Otros dicen que en realidad no, que no estaban tan acostumbrados a este tipo, digamos, de tempestades. Otros dicen simplemente que se asustaron, como siempre que había este tipo de tempestades se asustaban. Y otros dicen que en realidad esa noche en particular habían quedado un poco sensibilizados por el día anterior muy ajetreado que habían tenido, y que sobre todo la alteración y el miedo viene por medio de dos sensaciones. Y fíjense cómo las relatan los evangelistas, cómo en la palabra de Dios queda consignada
esa revelación, ese sentimiento también de parte de los hombres que van participando de alguna manera también en la tarea de transmisión oral de la palabra de Dios. Si uno lee el paralelo en Marcos 45 al 52, Marcos 6, 45 al 52, se va a encontrar con que en el pasaje allí lo más llamativo es la presencia de Jesús durmiendo en el cabezal de la barca. ¿Recordarán? Es el mismo pasaje. Ahora, ¿por qué Jesús está durmiendo en Marcos? Bueno, me es inevitable pensar en aquel Salmo 123 y en la fe de los discípulos que Jesús es Dios, el mismo Dios del Salmo 123. No duerme ni dormita, el guardián, el que guarda a Israel. Por eso cuando claman, el Señor acalla el viento, porque es Dios, porque Jesús es Dios. Sin duda, tanto en Marcos como ahora, por medio de esta iniciativa de Pedro, queda muy evidenciada la relación de este texto con la divinidad de Jesús y con la poca fe de sus discípulos. Ahora vayamos a Mateo, a este Mateo 14, 22 al 33. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es a un Jesús orante, a un Jesús que gustaba de ir, o como dice el paralelo de este texto de Juan 6:15, que huía, dice, huyó de nuevo a la montaña solo, huyó de nuevo. Se ve que le gustaba huir. Nos dicen los textos, todos los textos que relatan esto, que Jesús viene de rezar. Nos dicen todos los textos que ya la nave había zarpado, como Jesús le había dicho. La nave estaba lejos, dice Mateo. Marcos agregará, para darle un tono más dramático, lo mismo, lejos, pero en medio del mar. Y Juan, cuando nos relata esto en el versículo 17, dice: las tinieblas ya habían llegado, y aún hacia ellos no había ido Jesús, y aún Jesús no había ido hacia ellos. Las tinieblas habían llegado. Las olas, el viento contrario, la fuerza de este espacio que, aunque ellos lo manejaban, pero también por lo mismo le respetaban, las aguas, el mar. Tenían sus olas, pero ojo, por ahí tenemos que, si uno lee el versículo 18 del capítulo 6 de Juan, va a tener una imagen por ahí un poco más clara. Dice, las olas se levantaban. No solamente estaba picado el mar, no estaba picado el mar. No, era una auténtica tempestad, digamos. ¿Y qué pasó? Se turbaron, dice Mateo, y por el gran temor gritaron. Marcos dice, lo vieron y se turbaron alzándose en grito. Juan dice, temieron. Gritaron
temieron, le vieron, temieron, gritaron. Detalles menores. Aparece Jesús. Aparece Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús acá? La palabra griega es fantasma, pero nosotros a veces tenemos vinculado el término fantasma como una suerte de espectro, lo cual no tiene nada que ver. En realidad, fantasma en griego viene del verbo raíz phaino, que significa aparecer. Tuvieron una aparición. Se les apareció Jesús. Yo imagino que como cualquiera que tiene una aparición, duda sobre la realidad de aquello que está viendo y contemplando. Bueno, eso sería algo normal, ¿no? Sin embargo, no sé si como un signo, no sé si como una especie de desafío, una puesta a prueba, no sé si como una apuesta, no sé si por querer llamar la atención, no sé si por querer ser como el maestro. Pedro pide, fíjense lo que pide. Versículo 28. Señor, Kyrios, Señor, Señor Dios, Señor, si eres tú, llámame hasta ti, encima de las aguas, sobre las aguas. Llámame hasta ti. Ven, vení. Te llamo, vení. Bajando de la barca, una vaina, se lanzó sobre las aguas, se puso a caminar, y yendo hacia Jesús, hasta acá venimos bien, ¿no? Pero viendo la violencia de los vientos, mientras estaba mirando la violencia del viento, le entró miedo. ¿Cuándo le entró miedo? En el mismo momento en que estaba mirando la violencia del viento. El texto griego dice así, el viento violento, el viento contrario, ¿no? Este viento fuerte. No se niega la naturaleza objetiva del problema. Están en una tempestad, ¿sí? El viento es contrario. Sabemos qué pasa cuando el viento es contrario. La barca se puede hundir, se puede dar vuelta, más que hundir. Claro, se hunde como consecuencia de invertirse muchas veces. Están en una situación un poco complicada. Ahora, en medio de esta situación complicada, Pedro le dice a su Señor que a él lo llame. En medio de todo eso, llámame. Quiero ir hacia vos. Quiero caminar sobre el agua como vos. Llámame. Yo me imagino la cara que habrán puesto los otros, ¿no? Esto lo vamos a seguir pensando. ¿De dónde le vienen estas cosas a Pedro? Más allá de su humanidad, ¿no? Como la de todos nosotros. Fíjense que parece como una especie de constante que Pedro siempre se le ocurren, o tiene ideas, o tiene proyectos, o tiene deseos,
o tiene antojo, no sé cómo decir, que siempre superan su propia capacidad, ¿vieron? No, dice en la última escena, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, daré mi vida por ti. No, Simón, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Señor, mándame a ti, llámame, yo voy. Y se olvidó de un detalle. Se olvidó de un detalle. Y es que él seguramente le tenía estima a su maestro. Seguramente se sentía además especial, porque era el cabecilla de los elegidos, de los apóstoles. Pedro siempre cree que puede más de lo que puede. Pedro es débil, Pedro es hombre, Pedro es poca fe. Hombre, poca fe, poco creyente. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Ese es el reproche de Jesús. Eso es lo que Jesús no puede entender. Si venís a mí, si me pedís que te llame, yo te estoy mirando, estás viniendo para mí, estoy acá. Es cierto, estoy acá como resucitado, ¿no? Pero es claro que aquí obró, actuó, habló y sobre todo respondió a su clamor, al clamor de Pedro. Al clamor de Pedro cuando viendo la violencia de las olas comenzó a hundirse. Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó y lo puso a resguardo, lo subió a la barca. Entonces allí tenemos la confesión de fe final del versículo 33. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Es una escena muy densa. No, solamente queremos bordearla un poquito en esta charlita, no ni definirla, ni explicarla acabadamente. Te digo los sitios paralelos después, para que vos los puedas consultar, lo de Marcos y lo de Juan, pero sí Marcos 6, 51, 52, promediando el final, yo creo que nos tiene una respuesta a esto que había pasado. El relato anterior a este es aquel de la multiplicación de los panes que leímos la otra vez. En Marcos lo encontramos de la misma manera. Pero Marcos agrega al finalizar la tempestad, de parte de la orden que Jesús da al agua y al viento, en el caso de Marcos, aquí no se da ese detalle, pero luego se calmó el viento cuando Pedro subió a la barca, y Jesús también. Dice, lo que pasa es que todavía no habían entendido de los peces. Todavía no habían entendido de los peces. Versículo 51 del 6. Estaban estupefactos, dice. Todavía no habían entendido. Estaban con el corazón duro, endurecido. Tenemos aquí una falta de certeza de que aquel que multiplicó los panes es Dios. Jesús lo dice, No sean cobardes, sean valientes. Soy yo. Soy yo. El de los panes. No solamente
yo soy. No tenga miedo. Ahí se nos exige. Ahí recién uno se da cuenta si tiene o no tiene la fe en Jesús, que debe ser la fe en el Hijo de Dios, que debe ser una fe que verdaderamente lo confiese como Dios. Sí, está bien, lo de los milagros pudo haber sido un prodigio taumatúrgico, es decir, mágico. No necesariamente tenía que ser el signo de que Él era Dios. Por eso Marcos 6:51. Es que no habían entendido lo de los panes. Tenían el corazón duro, no habían entendido los panes. Pero sobre todo, no solamente no habían registrado estos versículos que te compartí al comienzo del Salmo 107, sino aquella sentencia que era de conocimiento, era como un mote, un refrán. ¿Quién es Dios? Dios es el que pisó la espalda del mar. Dios es el que pisó la espalda del mar. Job 9:8. Dios es el que aplasta la espalda del mar. ¿No ven como si fuera alguien que aplasta una serpiente? ¿Vieron? Bueno, Dios va a aplastar el mar. Dios va a pisar el mar, va a hollar el mar. Dios va a hacer eso, y lo hace en su Hijo. Algunos dicen que este pasaje refiere también a eso. Y que ellos se tendrían que haber dado cuenta cuando lo vieron caminar sobre el mar, que Él es Dios. Como dice Job 9:8, Él es el que pisa, el que aplasta, el que holla la espalda del mar, el que aplasta las aguas, el que pisa las aguas, el que viene sobre las aguas, el que tiene poder sobre las aguas, el que puede calmar los vientos, y que no hay ninguna posibilidad de que sigan teniendo esta fe tan poca, esta fe tan mediocre. No duerme ni reposa el guardián de Israel, para el relato de Marcos 6, 45, 52. No te importa que muramos, no te importa que durmamos. Vos dormís, no te importa que nosotros perezcamos. Y se levantó. No, es que no duerme ni reposa, no dejará que resbale tu pie, no entregará tu pie resbaladero, no entendiste nada. Señor, sálvame. ¿Cómo no? Si soy tu Salvador. Dame la mano. ¿Pero por qué dudas? Soy yo. ¿Cuántas cosas tienen que pasar en tu vida para que te des cuenta de que es Él? De que Él está. De que Él tiene poder para pisar, para aplastar la espalda del mar. Ese mar que se levanta por encima tuyo y que amenaza tu ola. Ayer me decía un diácono, compañero, decía, cuando las olas azotan nuestra barca, nos preguntamos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Y de qué hicimos? La mirada la levantamos a Dios. ¿Por qué? Porque yo, porque a mí. Vinculamos el viento bravo, vinculamos las olas que se levantan casi por encima de nosotros, como dice Juan, como un castigo de Dios, como una prueba de Dios, todo Dios. Y en realidad, Dios en Cristo está viniendo.
Dios en Cristo está viniendo para salvarnos. Dios en Cristo está viniendo para ponerle fin a la tempestad, para callar al viento, para callar y calmar esas olas que amenazan. Pero en el camino, ¿nosotros qué? Llámame, quiero caminar. En el medio nosotros queremos hacer cosas que todavía no proceden de un corazón que se conoce y se sabe frágil. Él sí pisó las aguas del mar. Y si Él me dice, ven, yo voy. ¿Cómo empieza esta historia? Versículo 23. Despidió a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y cayendo la noche, avanzada la noche, estaba solo allí. Voy a ir unos versículos atrás, antes de la multiplicación. Versículo 13, el mismo capítulo 14 de Mateo. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Voy a leer el equivalente en Juan. Entonces el Señor huyó de nuevo a los montes, Él solo. Jesús es un hombre que depende de Dios su Padre. Jesús no puede, ni quiere, porque ama sobre todas las cosas a su Padre, dejar de mirarlo. Y como no deja de mirarlo, puede darse la licencia de caminar sobre las aguas, de hollar a los enemigos. Dije que las aguas representaban un poder hostil y enemigo para los israelitas, los semitas. Jesús puede, porque Jesús está en una comunión perfecta y absoluta con Dios. Pero Jesús es optimista y es bueno. Ven. Llámame a mí. Quiero sobre las aguas ir a ti, diría Pedro. Jesús podría haber respondido, no, Pedro, te falta. No, Pedro, no sabes lo que estás pidiendo. No, Pedro, yo te conozco. Vos no tenés fe para esto. ¿Qué le responde? Es bueno. Es bueno. Hasta suplió su fe. Vení. Vení. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Se utiliza un participio presente. Mientras estaba yendo, comenzó a hundirse mientras estaba viendo el viento. Él estaba yendo, pero estaba mirando el viento. Él estaba mirando a Jesús, él estaba yendo hacia Jesús, él encaminó su vida hacia Dios, pero estaba mirando el viento. No se pueden las dos cosas. Sí, uno se puede hundir. Y sí, uno va a contar con la mano del Señor tendida para salvarlo siempre, puesto que ya de hecho lo ha salvado al hombre. Y lo rescata siempre. Dios siempre rescata al hombre que clama a Él. Pero ¿cuál es tu viento tempestuoso?
que no solamente te distrae, que no solamente te cubre, que no solamente te satura, te amenaza con voltearte, hundirte, darte vuelta a la barca y matarte a vos y a todos los que están con vos. Y digo, no solamente. ¿Por qué digo no solamente? Porque en fe eso no sería lo peor. En fe lo peor es dejar de mirarlo a Él. Él reza y no deja de mirar al Padre. Y aquí, apareciéndose así, apareciéndose aquí, demuestra su dependencia, su unión, su permanencia, su estar adherido a su Padre. Y Pedro también muestra que no está adherido a su Maestro. Lo puede llamar Señor. Las dos veces lo llama Señor. Señor, llámame para que vaya a vos. Y después le dice, Señor o salvame. Las dos veces Señor. Kyrios, las dos veces, sí. Que no tenga que ver el primer Señor con el segundo Señor, claro, ¿no? Pero Señor. Ahora uno puede llamar Señor al Señor de muchas maneras, por eso. Mateo 7, ¿no? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21, creo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre que está en el cielo la revelará un poquito más adelante en el episodio de la transfiguración que se celebra esta semana, en estos días. Este es mi Hijo. Este es el amado. Este, como Moisés miró cara a cara a Dios, como Moisés pudo contemplar de pasada la gloria de Dios en Éxodo 33, 34, así como Elías en el monte Carmel pudo, no en el terremoto, no en el fuego, sino en ese viento silencioso, vio pasar a Dios, así como la ley, Moisés, y el profeta, el profetismo, los profetas, pudieron de alguna manera contemplar la gloria de Dios. El Hijo en la transfiguración va a contemplar cara a cara, o mejor dicho, todos van a contemplar cara a cara la gloria que le pertenece. Y van a venir los siervos de Dios, sus hermanos, sus siervos, el que trajo la ley, el que trajo la palabra profética, hablando con él. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Ven, vení, pero vení. Ya lo dijo además, estamos en Mateo 14, ya en Mateo 11, 28 dijo, vení a mí si estás cansado y abatido, trabajado, cargado, vení a mí. Deute, ven, vengan. Eso sí, no se les vaya a ocurrir dejar de mirar a Dios.
No se les vaya a ocurrir por un momento pensar en lo que ustedes pueden hacer, en sus fuerzas, en las posibilidades, en lo posible y no. No se les vaya a ocurrir a ustedes separarse de Dios, separarse de mí. Sin mí no pueden hacer nada. No vayan a separarse del Espíritu Santo que habita en ustedes nunca, ni por un instante, porque ese día somos hombres. La mirada se va a distraer hacia las olas y hacia los vientos que están siempre, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero que amenazan siempre, pero que a veces no los vemos, no los sentimos, no nos amenazan, no nos acobardan, no nos dan temor, porque tal vez tenemos la mirada puesta en Jesús o en algún Mesías sustituto, algún ídolo que nos hayamos inventado. Pero si ponemos la mirada fija en aquel que nos llama en medio de la tempestad, nos llama en medio de la tempestad, sin ninguna duda podremos irlos hacia él. Aquel que nos llama, repito lo anterior, aquel que nos llama en medio de la tempestad, sin duda, no solamente podremos ir hacia él, sino, y ojalá, me lo deseo y te lo deseo, podamos recibir de parte de aquel que llama un abrazo y, hombre de fe, bien, caminaste, ¿viste? Porque no dudaste.